Saludos y bendiciones a los que también pueden ver esta grabación diferido, esta clase. Hoy vamos a estar trabajando detalles muy especiales y vamos a arrancar con un tiempo de oración. Mi hermano Johnny, guíenos en oración, ya que es al único que puedo ver en cámara encendida. Ahí puede encender su micrófono y con gusto. Muy buenas noches con todos, bendiciones. Muy linda semana que pasen. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuán honrados nos sentimos de tu Buenas presencia, noches, Señor. bendiciones, pastor. Venimos desde tu presencia, Señor, reconociendo tu majestad y tu poder, Señor, y pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, porque delante de ti, Señor, hemos pecado, confiando en tu gracia, en tu amor, por medio de tu amado Jesucristo. Tenemos perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos guíes, Señor, en este momento de estudio, Señor. Sé tú dándonos sabiduría, Señor, y conocimiento, Señor, a través de nuestro hermano, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchísimas gracias. Por ahí también escuché a mi querido pastor que me habló mientras estuvimos en oración. Bienvenido, mi querido pastor. Dios le bendiga, mi querido pastor Carlitos. Ahí está. También nos acompaña. Muy bien, vamos a este hermoso tiempo de estudio y de aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre Yeshua ante su pasión y muerte. Trabajamos con el nombre Yeshua porque este nombre Yeshua como tal, su raíz, su origen, es lo que es la esencia en lo que vamos a explicar hoy. Sabemos que su traducción como tal, la traducción es Jesús, la traducción que se ha dado. Sin embargo, el término Yeshua es la salvación de Yahvé, es la salvación de Dios. Eso es el significado. Por ende, ya el nombre en sí mismo es la acción de Dios en este mundo. Y eso es hermoso. Por eso el nombre que se conoce como Yeshua, porque es la acción misma de Dios, la acción misma de Dios salvadora en este mundo. Lo que queremos trabajar en esta noche, vamos a estar trabajando es explorar esa coherencia entre la vida, la actividad y el mensaje de Yeshua con su pasión y muerte. Quiero argumentar que la manera en que Jesús vivió y comprendió su existencia terrenal ilumina el significado de su sufrimiento final. ¿Qué quiero decir? Que mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él vivió y su manera de vivencia y su manera y su forma de vida, propiamente dicha, ya mostró o iluminó también el significado de su sufrimiento final, ese significado que se manifiesta. Oiga, y aquí hay algo lindo. ¿Qué es lo que quiero plantear para que podamos trabajarlo? Es que toda la vida del Mesías fue preparándole para este momento, para este acto especial, este momento maravilloso que es la pasión, la muerte y la resurrección del Mesías. Eso es lo que estamos reflexionando en este tiempo y voy a plantear 5 argumentos acerca de esto. 5 argumentos de por qué expreso que esa vida del Mesías ilumina el significado del sufrimiento final ante la pasión y la muerte. Y trabajemos esto. Vamos trabajando. Primer argumento que trabajamos en esta noche. El primer argumento es la coherencia entre la vida y la muerte de Jesús, de Yeshua. La coherencia.
La muerte del Mesías no fue un evento aislado. Oiga, no es que sucedió al azar, no es que llegó a Jerusalén y directamente dijo, ah, voy a morir, y ahí morí, y ya se acabó la historia. No, no es algo aislado, tiene un propósito, no es algo absurdo como muchos han dicho, que simplemente es la muerte de un ser más, sino que se encuentra tan ligado, tan profundamente ligada su muerte a toda su acción de vida. Hay una causalidad, hay un propósito, una misión, un mensaje claro. ¿Qué queremos decir con eso? Hay coherencia entre la vida y la muerte. Hay esa coherencia entre la vida y la muerte. Dicho de esta manera, o planteado desde esta manera, desde este enfoque, hay algo que usted y yo tendremos que entender o trabajar, y es que la reflexión que nosotros vamos a tener o debemos entender se basa en la totalidad de los relatos que aparecen en los evangelios, en donde presentan la vida del Mesías, en donde muestran el ministerio del Mesías. Particularmente los evangelios, especialmente los sinópticos, narran la proclamación del reino de Dios. Oiga, y qué lindo cómo va trabajando esto, porque es una confrontación directa a las autoridades de acuerdo a la manera de vivencia de ellos, pero va creando una trayectoria hacia el conflicto de la muerte. Veamos ejemplos en ese ámbito. El libro de Mateo. Él inicia su predicación. ¿Y cuál es su inicio de predicación? El reino de los cielos. Mateo 4:17. No vamos a revisar todos los pasajes, vamos a revisar algunos para ir fundamentando lo que vamos expresando. Pero en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, la predicación que está desarrollando es una predicación de que el reino de los cielos está ahí y ahora. Y esto ya desarrolla un conflicto con las autoridades de aquel entonces. También hay una enseñanza en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7, en donde también trae conflictos con aquellos. ¿Por qué? Porque él va a decir, ustedes escucharon que fue dicho por los ancianos, mas yo os digo, oiga, esto va a traer conflicto. Luego vemos los milagros que van demostrando el poder del reino, Mateo capítulo 8 y 9. Vienen los diferentes conflictos entre fariseos y escribas para ponerle a prueba al Mesías, capítulos 12 al 15 y 23. Y es como el evangelista Mateo trabaja la vida del Mesías. Para Marcos, inicia con el anuncio del Evangelio. Marcos trabaja ese anuncio. Usted revisa en Marcos capítulo 1, verso 1, y dice, y este es el Evangelio, este es el principio del Evangelio, es decir, es el anuncio de ese Evangelio del reino de Dios. Las autoridades empiezan a entrar en crisis de acuerdo a lo que expresa Marcos, dificultades entre las tradiciones sobre Shabbat, otras tradiciones, etcétera, y hay ya un proceso de crecimiento, de incomprensión, de oposición en contra de la acción y el ministerio del Mesías. Y es lo que va a suceder al punto que las mujeres tuvieron miedo
de salir y expresar sobre el reino de Dios. El Evangelio de Lucas, en cambio, inicia su sermón inaugural en Nazaret, donde declara el cumplimiento de Isaías, especialmente sobre los pobres. Lucas capítulo 4, 16 al 30. Está tomando netamente el pasaje del libro de Isaías 53, que habla del siervo sufriente. ¿Y qué hicieron la gente en ese momento? Dice que quisieron apedrearle porque él dijo, esta profecía se cumple delante de ustedes. Oiga, y quieren apedrearlo o quieren botarle de una cima. Pero él dice que pasa por en medio y continúa. Empieza el proceso de las parábolas y el Evangelio de Lucas trabaja muchas parábolas porque tanto el libro de Salmos como otros textos va a decir que él habló en parábolas para que viendo no vean, ni entendiendo entiendan, ni se arrepientan. Oiga, duro estas frases, duro estas palabras. Lucas está diciendo, por más que les vayamos a explicar, por más que le vayamos a mostrar, aún en medio de eso, van a seguir siendo ciegos. Lucas 8, 13 al 15. Luego en Lucas 5, 7 al 15, vemos un entorno, está alrededor de personas que eran considerados pecadores, marginados de la sociedad, gente que comúnmente hasta usted y yo, si viviésemos en ese tiempo, hubiésemos dicho, ¿quién es este Mesías, este Cristo, para relacionarse con estos pecadores? ¿Qué quiere decir? Que las autoridades, los líderes y los religiosos en ese tiempo tenían tan sesgado su mirada acerca de lo divino que no entendían el proceso mesiánico. Lastimosamente esto está sucediendo también en nuestros días. Estamos tan sesgados viviendo una religiosidad en vez de conectarnos con el propósito divino. Aunque el Evangelio de Juan hay muchas cosas que no está tan relacionado como los tres sinópticos, sin embargo, para Juan empieza con el logos, con la milza, con la esencia, como diría el arameo, de la encarnación del Mesías. ¿Para qué? Como un acto de señal de su esplendor, Kaabot, que traducido es gloria, la gloria del unigénito, del Hijo del Padre. Toda su vida, como hemos dicho en el argumento, en la tesis principal, toda su vida tiene una razón de ser, estar y existir. Sobre la relación, también más adelante el Evangelio de Juan, que tiene con su Padre, las enseñanzas, que usted puede verlo en el Evangelio, muestran netamente que Él viene a dar vida y vida eterna. Recuerde, la vida del Mesías, su existencia, desde que nació, durante todo su proceso de trabajo, por así decirlo, ministerial, ilumina el significado de su sufrimiento final. Muestra la causa. Hemos visto la coherencia en la vida y la muerte. Hay coherencia. Él sabía lo que le venía. Había una causalidad porque está presentándose delante de Dios como el cumplimiento del reino. Ante esto reflexionemos un poco. Medite sobre las acciones que hizo el Mesías en el texto sagrado en cuanto a la proclamación del reino, la confrontación de las autoridades, cómo fue creando poco a poco esa trayectoria, paso a paso, fue desarrollando, trabajando esa trayectoria que le condujo al conflicto final. Ante este conflicto final es bueno preguntarnos, ¿en qué medida mi vida, su vida, las decisiones que usted está tomando, estableciendo, hay una coherencia
que influye en su futuro? ¿Usted está trabajando hoy para una acción futura? ¿Y cuál va a ser su futuro? ¿Qué es lo que usted va a proyectarse al futuro? ¿Qué es lo que usted va a establecer al futuro? Segunda pregunta que usted debería hacerse o deberíamos hacernos es, ¿existe una coherencia entre nuestros valores, nuestra acción diaria y la forma en que podríamos enfrentar las adversidades o incluso el final de nuestra vida? Hay coherencia. Si hoy usted debería pasar por un sufrimiento, o estaría pasando por un sufrimiento, o está pasando ante una circunstancia difícil, ¿hay coherencia entre sus actos y su fe? ¿Hay coherencia entre sus pensamientos y su conexión con Dios? ¿Vive alineado con lo que considera que es más importante para su alma? ¿Cómo aplicaríamos este primer argumento? Considera una persona que consistentemente aboga por la justicia social, incluso frente a una oposición. Sus acciones a lo largo del tiempo pueden generar tanto apoyo como resistencia al proceso, ¿verdad? Marcando un camino con posibles consecuencias. De manera similar, la vida del Mesías marcó o estaba marcado por su compromiso con Dios, su propósito original para traer bendición a los marginados, a los pecadores. Y por esa causa, el status quo de aquel entonces, es decir, los poderosos de aquel entonces, lo llevaron a la cruz. Pero había una causa. Ante este primer punto, ¿qué haría usted? ¿Qué tan coherente es su vida con lo que realmente hace o dice? Es delicado esta pregunta, pero también esta pregunta o este primer argumento que planteo nos lleva a comprender hasta dónde está nuestro compromiso con Dios, hasta dónde realmente estamos comprometidos con Dios. Segundo argumento, Yeshua, el Mesías, Jesús el Cristo, ante la perspectiva de su muerte, hay una conciencia y un significado. ¿Qué queremos decir con eso? Que el Mesías no fue un mero espectador pasivo de su destino, de decir, ah, bueno, sé que tengo que morir en la cruz, sé que me toca el proceso, pero ya voy a morir. Soy pasivo, me quedo sin hacer nada, cruzado de manos. No, él no hizo eso. Él se enfrenta conscientemente, sabiendo claramente cuál iba a ser su línea, sabiendo claramente lo que iba a sucederle al entrar a Jerusalén. Él sabía claramente y dijo, aquí hay que darle el significado propio. No solo lo comprende, no solo es consciente de su realidad, sino que ahora da un significado para el resto de la humanidad. Si usted observa la pasión y muerte en los sinópticos, libro de Marcos, por ejemplo, 8:30, 9:31, va preparándose el proceso y va siendo consciente de su muerte en el 10:33 y siguientes. Es consciente de que le toca morir, es consciente de que le toca dar la vida. Cuando usted lee la oración en el Getsemaní, se da cuenta que dice, por favor, Dios, pasa de mí esta copa amarga. Soy consciente de que tengo que vivir un sufrimiento, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Y al hacer la voluntad de Él, en este caso la de Dios, le da significado y cambia su destino. Nos muestra un proceso increíble. Ahora, ¿hasta qué punto podríamos nosotros pensar o reflexionar sobre esa dificultad de aceptar el sufrimiento y la muerte? ¿Estamos dispuestos a aceptar nuestra realidad? ¿O somos de cristal y nos vamos a romper? ¿Hasta qué punto usted acepta que es un hijo de Dios ante todas las críticas que le puedan venir? ¿Hasta qué punto usted realmente acepta que se consagra a Dios, aunque su familia venga en contra suya? Porque el mismo Mesías va a decir que se levantarán los hijos contra los padres contra los hijos, y otros les entregarán a los alguaciles, etcétera, etcétera, por causa de mi nombre. Pero ¿hasta qué punto nosotros, sabiendo que puede suceder esto, realmente estamos consagrados a Dios? ¿Somos conscientes y le estamos dando significado a nuestra vida? ¿Somos conscientes y le estamos dando significado a nuestra realidad de existencia? ¿O solamente decimos, entre comillas, soy cristiano, soy un seguidor del Mesías? Y no somos conscientes ni le damos significado, porque cuando llega el momento del sufrimiento, la angustia, el problema, la dificultad, lo primero que hacemos es abandonar a Dios. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra vida? Medite en esto, reflexione. Preguntas de reflexión que debemos hacernos en este ámbito. Una de ellas es, ¿cómo crees que Yeshua, siendo plenamente humano, experimentó la anticipación de su pasión, es decir, de su proceso de sufrimiento? Considera la lucha entre la voluntad humana y la aceptación de un destino percibido como voluntad divina. ¿Cómo sería esa lucha interna? Cumplo la voluntad de mi Padre, pero me toca sufrir latigazos, golpes, una corona de espinas sobre la frente, golpes que le dieron en la corona de espinas. Le tapaban los ojos y decía, profetiza. Le escupían en el rostro. ¿Cómo aceptar nuestro destino ante un momento de crisis, de dolor y angustia? ¿Cómo solemos reaccionar? ¿Cómo usted suele reaccionar ante la incertidumbre, ante la posibilidad del dolor en su vida? ¿Cuál es su reacción? Sabiendo que si habla de Dios, sirve a Dios o se conecta con Dios, puede traer consecuencias a su relación interpersonal, su relación familiar, su relación social, porque le van a señalar con el dedo y decir, este dice ser cristiano, y le pueden aislar, no tomarle en cuenta y burlarse de usted. Busca comprender el significado de sus dificultades, de sus sufrimientos, o simplemente los resiste, o simplemente espera que pase y hace nada para realmente entender por qué estoy pasando por este momento.
El Mesías pasa por ese momento de angustia y agonía y lo que hace es increíble. Dice, no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, porque hay un propósito eterno. Oiga, qué hermoso. ¿Cómo puedo aplicar esto a mi realidad de existencia aquí y ahora? Imagina a alguien que recibe un diagnóstico médico grave. La primera reacción puede ser de negación o miedo, típico en los procesos cognitivos ante una situación de enfermedad. Lo primero es una negación o miedo. Sin embargo, con el tiempo, esta persona puede buscar comprender la enfermedad. Va a encontrar apoyo, va a buscar a alguien que también le dé fortaleza y que le ayude a entender el significado a pesar del sufrimiento, a pesar de la dificultad. Esa es la actitud que tuvo el Mesías. Nos invita a confrontar nuestras propias pasiones, nuestros momentos difíciles, nuestros momentos duros de vida, para que con conciencia tengamos esa búsqueda de sentido a lo que estamos viviendo. Yo lo he puesto en la línea de la enfermedad, pero usted puede ponerle en diferentes ámbitos la pérdida de un ser querido, la separación, momentos duros que usted esté pasando por ser hijo de Dios, por amar a Dios, rechazo social, sus compañeros empiezan a atacarle, burlas constantes. Si usted no le encuentra un sentido a esa realidad, a esa existencia, le aseguro que se aparta de Dios por el sufrimiento. Porque un sufrimiento sin, en este caso, sin un entendimiento, sin sentido, puede traer muerte y destrucción. Tercer argumento, la tensión con las autoridades y el camino hacia la cruz. Miren cómo va trabajando todo el proceso para que nosotros podamos, también como Él, tener claro la proyección. La actividad, la enseñanza, el estilo de vida del Mesías va creando una oposición constante de las autoridades. Se rebelan contra él, escribas, fariseos, saduceos, heteos y todos los feos que estaban ahí. E incluso el imperio romano se levanta en contra. Todo esto contribuye en su camino hacia la muerte. Porque lo que les golpean no son los judíos, son los romanos. Pero los que dicen crucifícanle son los judíos y no los romanos. También se menciona un complot para acabar con el Mesías en Marcos capítulo 3:6. Matémosle, está haciendo milagros, está haciendo cosas y sobre todo dice que ame a nuestro prójimo, es decir, ame en este caso al romano, al gentil, al que nos ha traído opresión, angustia, sufrimiento. Este no es Mesías. Cualquier cosa menos Mesías. ¿Cómo voy a amar al que me está trayendo sufrimiento? Pensamiento judío. ¿Cómo voy a amar a alguien que me ha oprimido? Y si usted se pone en esa lógica, también va a decir, claro, no podemos amar al que nos está oprimiendo, al que nos está produciendo dolor. Y eso es lo que empieza el complot y dicen, no, a este que está trayendo este nuevo pensamiento, saquémosle. Empiezan las acusaciones, tanto religiosas como políticas. Lucas capítulo 23:1, 5:13. Críticas ante la situación en el templo, como aparece en Marcos 11:15-19, Juan 2:13-22. Todo esto va mostrando
¿Cómo se levantaron contra él? Hubo gran oposición en su contra. Los fariseos, la línea religiosa se levanta por su actitud ante la ley. Marcos 2:3, Mateo 5:12, 15, 23, Lucas 6:11, 15, nos muestra cómo esto se va desarrollando. Y puedo ir dando otros ejemplos. Mateo, las frecuentes disputas con los fariseos, purificación del templo, conspiraciones. Marcos, complot entre fariseos y herodianos para destruir a Yeshua, controversia de Shabbat, tradiciones. Lucas trae críticas entre fariseos, escribas, purificación del templo, acusación contra Pilato. En el Evangelio de Juan hay una crítica constante por el ministerio que él desarrollaba durante los procesos de purificación en el templo, las decisiones que van a tomar en el Sanedrín para matarlo. Ahora medita. Las razones por las cuales las ideas y acciones de Yeshua representaban una amenaza para el orden establecido en su tiempo. ¿Por qué era peligroso? ¿Por qué el Mesías era peligroso? ¿Y hasta qué punto tu manera de estar conectado con Dios se está volviendo peligroso para el resto? Especialmente para los religiosos, para los políticos, para aquellos que traen otras ideologías. Como bien lo dijo Fabricio en la mañana en la oración, Dios ayúdame para yo ser diferente y ayudar al pueblo, a la nación, independientemente de quién sea nuestro presidente. ¿Qué es el punto? ¿Qué estamos haciendo nosotros para marcar una diferencia? ¿A quién estamos influenciando, influyendo para que sea diferente? Hoy escuchaba algo que me impactó y a la vez me dolió el corazón. Decía este sabio, porque estaba dando a conocer sobre la realidad de padres e hijos, y este sabio va a decir algo puntual. Dice, parafraseo lo que él expresaba, ¿cómo nosotros estamos influyendo en nuestros hijos para que nuestros hijos continúen enseñando la redención a través del amor de Dios? Y dijo una verdad increíble. Los padres de hoy en día no están enseñando ni influyendo en sus hijos el amor a Dios. Acá dolió. Al corazón fue eso. Pongamos el ejemplo. Como padre, yo estoy influyendo en la vida de mi hija para que ella realmente llegue a amar a Dios, o solo estoy influyendo para que vaya a la iglesia. Si escucho lo que ahorita dije, o solo está influyendo para que vaya a la iglesia. Es increíble. El Mesías influyó de tal manera que sí hubo fuerte oposición, pero después vemos a 12 personas que al entender todo el propósito, dejaron un evangelio, un mensaje hasta la fecha, que es transformadora y redentora. Estamos influyendo nosotros. Otras preguntas más que deberíamos reflexionar en estos días. ¿Cómo desafió las normas religiosas y sociales el Mesías? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué paralelos podemos encontrar en la actualidad
cuando se cuestionan las estructuras de poder, tanto religiosas, políticas, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué situaciones de nuestra vida podemos sentirnos llamados a desafiar a las normas o a un sistema que consideramos injusto? ¿Cómo podemos hacerlo de manera que sea fiel a nuestros principios, fiel al amor del prójimo, fiel a la palabra de Dios, incluso enfrentando oposición? Esto es duro. Solo piensa en un activista que lucha contra la ley injusta. Su persistencia y su desafío puede generar que el sistema cambie, deje de ser negativo. De manera similar lo hizo el Mesías. ¿Hubo una consecuencia para él? Sí. ¿Fue fatal? Sí. Pero el Mesías tenía un propósito. ¿Cuál es tu propósito en este mundo? Argumento 4. La integración de la muerte en la misión del Mesías. Ahora vamos a esa parte de la misión de él. El Mesías llegó a percibir su muerte no como un final trágico, porque incluso él le va a decir a los discípulos, me es necesario ir a Jerusalén, porque ahí voy a morir. Pedro inmediatamente le dice, "Ve, pana, ven", así como me sabe decir a veces Fabricio, con el respeto que nos tenemos y la amistad. Oye, ve loco, pana, ven, así. Entonces lo mismo. Me imagino a Pedro diciéndole, ven, ¿cómo se te ocurre decir que vas a Jerusalén para morir? Estás loco. Contra todos los pronósticos, el Mesías, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Oiga, que el diablo estaba con Pedro, ¿qué? No, porque inmediatamente explica por qué le llama Satán. Porque dice, tú no miras las cosas del cielo, o sea, del ámbito espiritual, las cosas espirituales. Estás solo aferrado a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. Oiga, enorme ejemplo y bofetada para muchos de nosotros, porque en muchos casos parecemos Satán ante la obra de Dios. Para reflexionar en esa línea. Y es por eso que el Mesías sabía enfáticamente, entendía que ir hacia Jerusalén le demandaba la muerte. Llegar a Jerusalén era morir. Pero él decía, me es necesario por el cumplimiento de la vida. Pablo, entendiendo estos mismos detalles, va a decir, gracias a la muerte de uno, entró la redención al mundo. Por ese sacrificio pascual, ese sacrificio especial, hay bendición, redención y transformación para este mundo. Entendió el propósito. Usted está entendiendo su propósito de existencia, su propósito de vida, la razón por la cual está aquí y ahora y está luchando por eso. Hay mucho que nos toca aprender del Mesías. El Mesías no invalida su misión, no dice, ay, sí, Pedrito, tienes razón. Verdades, no tengo que pensar así. No, él no invalida su misión. Él confronta y él entiende que es parte integral de su propósito de existencia. Este es un acto de servicio. Es una entrega a favor de la humanidad. Cuando usted entienda
que va a traer dolor, sufrimiento, su compromiso con Dios, también va a poder entender que ese acto de servicio y de entrega traerá un favor a la humanidad. Porque los demás a su alrededor van a decir, wow, ahora entiendo el amor de Dios. Porque usted solo da lo que tiene. Si usted no tiene un compromiso con Dios, así vaya y ayune 40 días y 40 noches, no le sirve de nada. ¿Usted piensa que ayuna para tener compromiso con Dios? No. Por el compromiso que tiene con Dios y la relación transformacional con Dios, usted ayuna. Usted no puede hacer nada, ninguna obra para decirme, uy, me voy a conectar mejor con Dios. No, es su relación íntima, especial y profunda, permitiendo que Él sea en usted, que le lleva a ese acto de servicio y humildad en favor a otros. El servicio en Marcos y en Lucas va a decir, yo no vine a que me sirvan. Yo no vine para que ustedes cumplan la misión por mí, delegarles la misión, la responsabilidad que me toca. No, no, no. Más bien yo vine a servirles. Yo vine a dar mi vida en rescate de ustedes. Tenía claro su misión, comprendía el propósito. Por eso existe esta frase de la última cena. Vamos a nuestras Biblias, Marcos 14:24. Marcos 14:24. ¿Qué nos dice? Alguien que me ayude con la lectura y entendamos por qué se derrama aquí la sangre. Marcos 14:24. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. ¿Sabía o no sabía lo que le tocaba hacer el Mesías? Sabía claramente, yo no solamente les estoy enseñando a que deben servir, sino les estoy enseñando que ese sacrificio, ese servir, perdón, es un sacrificio completo. Pablo lo entendió clarito. Pablo dice, Romanos 12, verso 1, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Entonces, Jesús, toda la pasión y muerte, el significado de esto, no es para que usted diga, ah, Jesús lo que hizo. No, no va en esa línea, va en reconocer la acción del Mesías. ¿Y ahora qué hago yo? Porque esa es la clave. ¿Qué hago yo ante esta realidad de enseñanza que me deja el Mesías? ¿Qué hago yo en esta semana que es considerada la semana mayor? ¿Qué hago yo con el legado que Él me ha dejado? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Él nos está mostrando? Sí, Isaías, continúe, por favor. Ok, continuamos. Y podemos ir dando varios ejemplos, libro de Mateo, así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos, pero ni siquiera el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar en rescate por los demás. Lucas, porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve?
no es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy ante ustedes como el que sirve. Juan, aunque no tiene la explicación, no estuvo igual como lo presentan los sinópticos, da la idea de que el Mesías dio su vida por sus amigos, y eso expresa en Juan 15:13, y va a decir, esto les digo, ya no les llamaré más mis discípulos, hoy les llamo mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo, pero el amigo sí, y él expresa ese amor, hoy les llamo amigos. Sobre la idea del sufrimiento, la muerte puede tener un propósito redentor, pero es un legado que nos deja cada uno de nosotros. ¿Cómo piensa usted que pudo Yeshua integrar la perspectiva de su muerte con su comprensión de la voluntad de Dios y el cumplimiento de su misión? ¿Cómo pudo integrar estas dos cosas? ¿Qué implica esto para nuestra propia comprensión del sufrimiento? ¿Podemos encontrar significado o propósito incluso en medio de nuestras mayores dificultades? ¿Podemos hacerlo? ¿De qué manera nuestra entrega y servicio diario hacia los demás, sea en la iglesia, sea en el lugar donde usted se encuentre, marcando una diferencia, cree que ese servicio va a trascender el sufrimiento personal? Solo piense en esto, en una persona que puede dedicarse al cuidado de enfermos terminales, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, que está presente ahí, a pesar de que dentro de él o de ella hay un profundo sentido de labor, de servicio, de acompañamiento, esa persona va a morir porque está con una enfermedad terminal. O puede haber un milagro, pero en su mayoría de los casos va a morir. ¿Cómo le da sentido en ese proceso? El Mesías nos deja un sentido increíble. Tus actos, tu servicio, van a dejar un legado de amor y de transformación para la humanidad. ¿Qué acto está dejando usted? Finalizo con el quinto argumento, la revelancia de la pasión para la reflexión sobre el sufrimiento humano. Es muy importante entender la pasión y muerte del Mesías para poder traer esta reflexión y fortaleza en medio del sufrimiento. La manera en cómo el Mesías vivió la pasión y muerte ofrece una perspectiva fundamental para comprender el misterio del mal y el sufrimiento humano. Oiga, cómo le hemos echado la culpa al mal. Le hemos dado palo al mal y hemos dicho que el mal es del diablo. El sufrimiento es del diablo. Y hemos atacado y atacado y atacado. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? Ven a Dios y todo es felicidad. Ven a Dios y todo es tranquilo. Ven a Dios y se acabó los problemas. Bajémonos de la nube. Eso es muy romántico. Porque aún el Mesías pasó por sufrimiento. Y Él le da un sentido, le da un significado, le da la esencia. No como un valor en sí mismo, entender el sufrimiento, sino como una realidad que puede enfrentarse con fidelidad y amor, con esperanza en Él. La primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, 21, nos explica acerca de ese amor profundo y la esperanza que tenemos ante el sufrimiento. Filipenses capítulo 2, verso 8, vemos otro ejemplo de cómo el Mesías, a pesar de que sufrió,
Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le elevó hasta lo sumo. Esperanza. Aunque estos pasajes no están en los evangelios que hemos querido enfocarnos, nos narran la importancia de entender esa pasión de los cuatro evangelios. Mateo narra un arresto, un juicio, una crucifixión, una muerte, pero enfatiza la resurrección. Marcos describe la pasión como un enfoque en la compasión del Mesías hacia las mujeres en el Calvario, su perdón en contra de sus verdugos, porque entendió que el sufrimiento puede llegar a ser redentor. Lucas describe la pasión como ese acto maravilloso de transformación. Y Juan relata la pasión con un énfasis en la autoridad y la conciencia del Mesías, incluso en el sufrimiento. Por eso, meditemos en esto, la actitud del Mesías ante el sufrimiento. Ni dolorosísimo, ni evasión hubo por parte de él. No dijo, ay, aquí me voy a morir. Ah, pobre de mí, mátenles a estos. No blasfemó, no acusó a nadie. Y eso ya lo pueden ustedes ver el día viernes, que típicamente es la predicación de las 7 palabras o el proceso de la muerte. Él aceptó y fue fiel. Como lo hizo Job, él aceptó su sufrimiento y fue fiel. La pregunta, ¿cómo su experiencia nos interpela, es decir, nos confronta en nuestros propios momentos de dolor? ¿Usted cree que está pasando un dolor más fuerte que el Mesías? ¿Usted cree que su dolor se iguala al dolor que pasó el Mesías? Ahora le hago la pregunta, ¿qué significa seguir sus huellas en medio del sufrimiento? Carga tu cruz y sígueme. Es fácil seguir al Mesías cuando todo va bien. Es fácil seguir al Mesías cuando no hay dolor. Pero qué difícil cuando hay dolor. ¿Cómo podemos transformar nuestra comprensión y experiencia del sufrimiento a la luz del ejemplo del Mesías? ¿Cómo usted puede transformar si está pasando un dolor, está pasando un momento de sufrimiento ante la pasión y muerte del Mesías? ¿Cómo esto puede traer luz para su vida, esperanza? ¿Qué papel juega la fe y la confianza en Dios en esos momentos en su vida? Considere a alguien que ante una gran pérdida elige no dejarse consumir por el resentimiento o la desesperación o el dolor o abandonar todo o entrar en depresión, tener pensamientos suicidas, entre otras causas que se pueden dar, sino que busca consuelo en su fe. Trata de encontrar formas de ayuda y también ayudar a otros que están pasando por momentos de sufrimiento. Esa es la actitud del Mesías. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Tengo sed. Consumado es. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre otras palabras, establece el Mesías. Cuando dice tetelestai, todo está cumplido. Enfrenta el sufrimiento con entereza, frente, cara a cara, pero con amor, cumpliendo la voluntad de Dios, incluso en medio del dolor.
¿Cuál fue nuestra tesis de inicio? La manera en cómo Yeshua vivió y comprendió su existencia terrena ilumina el significado de su sufrimiento final. Ahora entendemos mejor la pasión y muerte del Mesías. Es el legado más hermoso para vencer el sufrimiento. Es el legado más maravilloso para tener fortaleza y proyectarnos a vivir apasionados de Él, conectados con Dios, cumpliendo su propósito, siendo responsable con el legado que Él nos ha dejado para vivir una vida plena y una transformación de existencia. Cierro este tiempo de meditación y de estudio bíblico que hemos tenido en esta noche, haciéndole las preguntas. ¿Qué va a hacer usted ahora que ha escuchado esto? ¿Cuál va a ser su camino a partir de hoy o en el transcurso de esta semana? Que es la reflexión de la pasión y muerte del Mesías. ¿Cuál va a ser su camino? ¿Cuál va a ser nuestro camino? Porque me incluyo. Diariamente estoy pensando y reflexionando y confrontándome a mí mismo para cada día presentarme en santidad delante de Dios. ¿Cuál va a ser su legado, familia? ¿Va a seguir el ejemplo del Mesías? Ah, pero va a traer sufrimiento. ¿Va a conectarse con Dios? Ah, pero le va a costar dejar muchas cosas que sus pasiones desordenadas no quieren dejar ni abandonar. ¿Quiere ser amigo del Mesías? Ah, le toca dejar a muchos amigos que le llevan hacia el mal. Va a haber críticas de sus compañeros de trabajo, su propia familia, incluso su propia esposa puede criticarle, sus hijos, por buscar su conexión con Dios, entender la realidad de vivencia en el amor de Dios. ¿Cuál va a ser su legado a las futuras generaciones? Están 34 personas conectadas y algunos que están conectados dos o tres. Oiga, estoy dejando un lindo legado. Estoy cumpliendo mi propósito por el cual Dios me ha traído a este mundo. Y estoy cumpliendo el don que Dios me ha dado, enseñar. ¿Qué vamos a hacer, familia? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Mi Fabri querido, guíanos en oración, por favor, para cerrar este tiempo. Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche, Padre. Te doy gracias primero por la oportunidad que tú me das para poder dirigirme a ti, Señor. Ser parte de esto, de lo que tú querías, Señor. Es enseñarnos tu palabra, Señor. Ver los significados reales de ese gran sacrificio, Señor, que tú hiciste con tu Hijo para nosotros. Ayúdanos a ser conscientes, Padre, de ello, a ser conscientes y responsables con ese regalo que nos has dado, Señor, que es la salvación eterna. Permítenos, Señor, decir que somos hijos tuyos o cristianos, como lo decimos aquí, pero que seamos realmente representantes verdaderos de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar, ayúdanos a mirarte de una forma diferente en esa cruz, Señor. Alegría hay en mi corazón, Señor, porque si no fuese por ello, ¿qué sería de mi vida y la de vida de mis hijos, de mi familia, Señor?
Yo reconozco en esta noche, Señor, y te agradezco, Padre, por eso que tú has hecho. Por eso te servimos, Señor, por eso estamos aquí buscándote. Si tal vez el propósito era solamente de cumplir un reglamento, Señor, perdónanos, Padre, porque aquí nos estamos beneficiando para poder aprender de tu palabra y para ir, Señor, con un concepto más claro de lo que significa un servicio para los que servimos en tu iglesia, Señor. Gracias por ello, gracias por cuidar de nuestras familias, Señor. Gracias por cuidar de nuestro país. Gracias por hacernos entender que a pesar del dolor que nosotros tenemos, sabemos que estamos restaurando también, que estamos rectificando nuestra alma, Padre Señor, que estamos cumpliendo tu propósito. Perdón por el egoísmo de nosotros como padres, Señor, de plasmar un propósito netamente humano, Señor, y no dejar que tú obres en la vida de nuestros hijos, Señor, que tu propósito se haga pleno en la vida de ellos, Señor. Mejor muéstranos el camino, muéstranos de ese propósito, Señor, para aportar en algo, Señor, y que ellos puedan realmente verte de una forma diferente, Señor, y que nosotros seamos ejemplo, Padre, que nuestras vidas sean un ejemplo, nuestro actuar, nuestro pensar, dando ejemplo así, Señor, viniendo a aprender más de ti, a reflexionar, a meditar, a analizar, a detenernos un poco más antes de actuar, antes de decidir, Señor. Tomarte en cuenta en cada minuto, a cada instante, Señor, y ser agradecidos y disfrutar, Padre, disfrutar, disfrutar de la vida. Contigo en la cruz lo tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Sino más bien disfrutar y comenzar a hacer lo que tú quieres que seamos aquí en esta tierra como buenos representantes tuyos, como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, para llevar el Evangelio, Señor, donde sea necesitado, Padre, a cada rincón, Señor. Porque hay personas, hay familias que necesitan de ti, Señor. Reflexionar sobre lo que pasa en cada casa, en cada hogar, en el corazón mismo, Señor, en nuestro corazón. Poder ser lo que tú necesitas que seamos en medio de nuestro hogar, Padre. Gracias por todo lo que haces. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por darnos tu tiempo, Padre. Gracias por creer en nosotros, Padre. Porque tu fe en este día nos ha dado la vida, Señor. Porque tú has creído en todos nosotros, Señor, que nosotros podemos seguir adelante, Señor, a pesar de todas las condiciones y situaciones que pasamos, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Te agradecemos, Señor. Cuida de nuestro corazón, sobre todo de nuestras familias, de nuestras congregaciones, Señor. Gracias, Padre. Hemos orado en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.